Misión Reforma, el podcast. Muy bien, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a este tercer episodio de nuestra segunda temporada de Misión Reforma Podcast, de esta temporada que lleva por nombre Contexto, donde estamos analizando ciertos pasajes bíblicos que usualmente están citados y usados fuera de contexto. Y tengo el agrado de estar nuevamente otra semana más junto a mis dos compañeros, Guillermo y Gerson. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, muy bien, gracias a Dios. O sea, triste, pero bien. Sí, acá también. Triste pero bien, ¿por qué? Oye, yo también estoy bien. Guillermo, ¿por qué triste? Porque estaba viendo una película, me van a perdonar, es como... ¿cómo se dice cuando... placer culpable. Una película bastante mala, pero buena. Mala pero buena. Sí, se llama Un ángel enamorado. ¿Ya? Romántico. Es muy mala, pero es buena. Es triste. No les voy a contar el final, pero es triste. Quedé mal. Está bien, me gustó sí la crítica seria. Mala pero buena. Mala, sí, no, sí, es que es de esas películas que como película en sí es súper mala, pero que igual mueve con fibras del corazón y todas esas cosas. Como las películas cristianas, ¿cachai? Que son malísimas. Dios no está muerto. De forma... claro, o esa del gallo que entrena en un equipo de fútbol americano de la universidad. Derribando gigantes. Es que... película mala, pero todos como llorando así con la película. Sí, te mueve el corazoncito. Pésima película. Coaching espiritual, coaching gospel. Claro. Gallo lee la Biblia, se arreglan todos sus problemas, se hace campeón y todo eso, pero bueno, en fin. Sí, es como la típica evangélica donde al final, por ejemplo, como Dios no está muerto, que al final el profe que era ateo muere y justo le predican el evangelio y se convierte. Sí. Es como todo color de rosa. Empiezan con un escupito. No, de hecho con la lluvia, porque justo esta escena está lloviendo, entonces ahí bautizado por aspersión. Hace una conchita con la mano y ahí como que... le tira su remoja. En fin. Su remoja. Bueno, Gerson está bien, yo estoy bien. Ahí Guillermo está medio triste. Sí. Ojalá que se le pase durante el episodio. Guillermo ahí tira para arriba. Porque hoy día venimos con un temazo, ¿no? Hoy día, bueno, en realidad como todos los temas que hemos tocado, son temas más o menos complicados, no son cosas tan sencillas, ¿cierto? Poner un poco en contexto la palabra del Señor. Y el tema básicamente es algo que dentro del mundo evangélico, del que nosotros estamos insertos de la selva evangélica, se habla mucho acerca de esta relación fe y obras, ¿ya? Algunos dicen que las obras vienen primero y que son un requisito para la fe. Otros dicen que no, que en realidad la fe viene el primero y que las obras son el fruto de esa fe. Y unos citan ciertos pasajes de la Biblia y otros citan otros, y ahí, como que hay una aparente contradicción, aparente digo, no que la haya, sino aparente, en la misma Biblia, dentro de la Biblia, en la relación que existe entre las obras y la fe, o la fe y las obras. ¿Cuál es un texto clásico? Yo sé que ustedes lo saben, que está en una de las epístolas. ¿En cuál de estas epístolas se encuentra este texto, queridos alumnos de mi escuela dominical? Santiago. Santiago, sí. El Santo Tiago, claro. Oye, voy a leer el texto, para que entremos ya más en contexto del tema de hoy día. Y es Santiago 2:24, que dice así: ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y aquí, si nosotros leemos el texto solo es como, pero ¿cómo si...? Bueno, por eso digo que hay dos sectores, por así decirlo. Yo creo y nosotros creemos que el hombre es justificado por la fe, ¿cierto? Y se dice, y la fe sola, ¿ya? Pero ¿qué está diciendo aquí Santiago? O sea, ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hacemos? Oye, es un texto súper difícil. Yo creo que me va a quedar hasta aquí. Yo voy a decir solamente que es difícil. A mi mierda. Voy a dar un paso atrás. Vamos a cerrar el episodio hasta se termina aquí, chicos. Bueno, sí. Si no hay nada más que decir,
No se escucha. Nos vemos era y hasta broma. pronto. No sería mala idea, porque en realidad sí, es un tema que no es sencillo de abordar, obviamente. Tiene ahí obviamente hay que su estudio más o menos profundo, el poder desentrañar un poco qué es lo que dice. A veces las ambigüedades del lenguaje, incluso nuestro, no permiten que entendamos muy bien el texto. De repente las traducciones, por ejemplo la Reina Valera, a mí me gusta la Reina Valera, pero de repente siento que las palabras que utiliza, como algunas ya no se usan mucho, Cuidado suele con lo que vas a decir. oscurecer un Cuidado poco con lo que vas a decir. significado del Estamos hablando de texto. Reina Valera 1960. Cuidado. La santa. No. Es broma. No, pero suele pasar eso con las traducciones más antiguas. Sí. Que el uso de esas palabras de repente suele oscurecer un poquito el significado del texto. Ujú. Pero bueno, ¿qué podemos decir aquí de Santiago? O sea, obviamente hay un contexto. Sí. Obviamente hay un contexto. Ahí, no sé si Gerson quiere decir algo antes, ¿no? O le doy nomás. Es que me estaba acordando de que creo que le pasó a Lutero cuando se encontró con este pasaje, lo encontró bastante distinto, o cómo se puede decir, diferente a lo que Pablo enseña. No sé si ustedes recuerdan esa historia de que Lutero tildó hasta esta epístola como la epístola de paja, porque era totalmente algo opuesto a lo que la escritura enseñaba. Entonces, algo muy interesante que es también este concepto de la Biblia se interpreta a sí misma. O sea, igual tenemos que considerar un texto a la luz de todo lo que enseña la Biblia. Entonces eso es bastante interesante y creo yo que va a ser el desafío del día de hoy. De hecho, es tan complicado el tema que si bien Lutero tuvo dificultades con esta carta, esto no es tan distante a nuestra realidad. O sea, en nuestras iglesias también hay problemas. O sea, yo me he encontrado con hermanos en conversaciones en las cuales ellos dicen, no, es que Pablo decía tal cosa y de repente, de hecho, tienen una discusión, como si de verdad hubiese existido una discusión con Santiago y la relata como que cambia de personaje. No era Pablo y Pedro, era Pablo y Santiago. Y te relatan, y por lo menos a mí me pasó que me relataron, me dijeron, no, y ahí Santiago viene y le dice, oye, para con esa cuestión de la gracia y de las cosas y de esa doctrina que tú tienes, vamos a trabajar, hombre, vamos a trabajar. Y yo me quedé así como pensando adentro, no, en el momento no le dije nada porque no valía la pena en ese momento, pero por dentro era como, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó en este punto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando acá en este momento? Pero básicamente eso refleja un poco esa dificultad que existe de interpretar no solo este texto, sino que la carta como un todo. Y en ese sentido nos ayuda mucho a interpretar este capítulo o este versículo, cómo comienza el capítulo. Puesto que el capítulo parte mostrando el tema de la fe y un problema que se suscitaba en esa iglesia. Dice, versículo 1, hermanos míos, tengan la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo sin hacer distinción de personas. Entonces fíjense, hay una unión entre fe y obras, como que claro, no fuesen cosas diferentes. Dice, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa lujosa, y también entra un pobre con vestido sucio, y solo atienden con respeto al que lleva ropa lujosa y le dicen, siéntate tú aquí en buen lugar, y al pobre le dicen, quédate allí de pie, o siéntate aquí a mis pies, no hacen distinción entre ustedes y no vienen a ser jueces con malos criterios. Y ahí sigue la instrucción, hablando un poco de la elección de Dios con respecto a todo tipo de personas, independiente claro, de sus bienes, etcétera, etcétera, o de su situación social, y así sucesivamente, y también de los pecados que cometían. Habla de todo eso. Entonces creo que este texto se pone bien en contexto cuando nosotros vemos esa situación, vemos ese problema de la iglesia que reflejaba una fe falsa. Ese problema de distinción de personas reflejaba una fe que quizás no era verdadera.
Claro. Eso por mi parte. Sí, mira, es interesante la relación que Santiago establece entre la fe y las obras, porque, claro, si nosotros, por ejemplo, vamos y leemos desde el capítulo, desde el versículo 14 hasta el final, y lo leemos solito, ¿sí? Y lo tomamos nomás y vemos lo que dice ahí, no, pero mira, aquí dice esto y chao. Claro, vamos a terminar con una visión equivocada de cuál es la relación que hay entre la fe y las obras, ¿ya? Porque, por ejemplo, aquí lo que está haciendo Santiago en esta parte, toma un ejemplo, ¿cierto? Y toma el ejemplo de Abraham. Y él dice, ¿cierto? No fue justificado Abraham por las obras de nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada, dice, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y ahí dice, ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Ahora, algo que a mí me parece interesante es cuando se hace esta relación entre Santiago y Pablo, o este antagonismo entre Santiago y Pablo. ¿Estaban hablando Santiago y Pablo de la justificación en el mismo sentido y de la misma forma? ¿O los dos estaban hablando, obviamente, de una experiencia, obviamente que sucede en nosotros, pero desde un punto diferente? ¿No estaría hablando Santiago acerca de cómo nosotros evidenciamos esa justificación, y Pablo hablaba más bien del hecho mismo de la justificación? Esa es la relación que yo tiendo a ver entre ambos. Y claro, Santiago, desde su punto de vista, desde su vereda, por así decirlo, dice, sí, la evidencia de la justificación, finalmente, ¿cuál es otra sino las obras? No hay otra. O sea, ¿cuál es la forma que tú puedes ver, como también lo dijo Jesús, de que un árbol, un manzano, es un manzano? Por sus frutos, por sus obras, ¿cierto? Y aquí él básicamente, bueno, y es más o menos el argumento de Santiago en toda la carta, o sea, la fe sin obra está muerta. Ese es como el tema, por así decirlo, principal, o una de las ideas principales de la carta. Entonces, aquí vemos que él no está haciendo otra cosa sino seguir apoyando su idea, su tesis, por así decirlo, pero desde una perspectiva experiencial, más que metafísica, por así decirlo, de cómo es que sucede esto en el interior del hombre, qué sé yo. No lo está viendo desde una perspectiva puramente, como por así decirlo, experiencial. Entonces, claro, nosotros vemos que la justificación se evidencia en alguien a través de la obra. O sea, si no hay obras, es dudoso que alguien pueda decir, yo tengo fe. Tengo un corazón transformado. Claro. No sé qué puede decir Gerson. Sí. Atacándola así. Gerson, dígalo. Hay algo bastante curioso con esta relación entre fe y obras, porque, por ejemplo, no sé, si tomamos mal el texto de Santiago, uno podría decir, bueno, somos justificados por obras. Y si tomamos quizás muy al extremo el texto de Pablo o la carta de los Efesios, uno podría decir, somos justificados por la fe sin obras. Pero lo curioso es que en ambas cartas se resalta esta doble unión entre fe y obras. Entonces el apóstol Pablo, cuando dice que somos salvos por medio de la fe y esto es un don de Dios, que no es algo de nosotros, inmediatamente después lo continúa diciendo, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es algo bastante interesante porque, a pesar de que Pablo está hablando de la justificación por la fe, él también habla de las obras, de que estas obras son también una evidencia, son una muestra de que hemos sido también transformados. Y eso también lo aplica a Santiago desde otro punto de vista, como bien decía Cristóbal. Claro. Es como la imagen de esta persona que está andando por un camino malo, por un camino de muerte, y de un momento a otro es tomado y es colocado en este camino que es la verdad y la vida, en este camino que es Cristo, y de ahí este hombre va a andar en esas obras, va a andar en ese camino, en ese caminar que es Cristo. Puede andar más rápido, puede andar más lento, pero va a andar en esas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Sí, de todas formas. A eso, y fue bueno el punto que tocó el Gerson, porque las obras no quedan fuera de la ecuación en ninguna de las dos teologías, por así decirlo, ni la teología de Pablo ni la teología de Santiago, del escritor de Santiago, sino que están, pero claro, son vistas desde otra vereda, por así decirlo.
¿Te fijas? Es como que Claro, uno lo ve claro. de un lado y el otro lo ve de otro. Pero sabemos y creemos que la Biblia, como palabra de Dios, ¿cierto? Las escrituras son inerrantes, infalibles, ¿cierto? Por lo tanto, no podemos partir desde la suposición de que hay una contradicción interna, porque una contradicción interna en la Biblia sería una contradicción propia de Dios, y sabemos que eso no es posible. Sí. Entonces hay una relación entre estas dos entre estos dos conceptos, ideas, no sé, como Sí. fe y obra, Sí. ¿cierto? Y Sí, cómo totalmente. De hecho, se desarrollan. los hermanos que entienden, o el hermano que yo les contaba antes, que entiende esta disputa entre Santiago y Pablo, como Pablo siendo este compadre que es pura cabeza, que solamente enseña doctrina, simplemente jamás leyó a Pablo correctamente. Pablo es profundamente práctico. Si uno lo lee como corresponde, se va a dar cuenta que la doctrina que él presenta es sumamente práctica. Él la lleva a la práctica. Él, cuando habla de elección, inmediatamente después muestra que por medio de esa elección, o esa elección debe llevarnos a vivir de forma unida como iglesia, a perdonarnos los unos a los otros. Esa misma elección, quizás si leemos Efesios, debe llevarnos a someternos los unos a los otros, a que el varón se someta a su mujer muriendo por ella, y que la mujer se someta al varón siguiendo estas elecciones, siendo la ayuda idónea, y que el padre o los padres se sometan a sus hijos enseñándoles en la disciplina del Señor, y que asimismo los hijos se sometan a sus padres obedeciéndoles. Y así una serie de aplicaciones que vienen de parte de esta doctrina. Y ahí viene obviamente una correcta lectura de los textos y todo eso, que ahí ya pudiésemos ampliarnos mucho más. Pero enfocándonos específicamente en la fe, ahí creo que los teólogos del pasado nos han ayudado montones al clasificar quizás las veces que se utiliza la palabra fe en tres grupos. Hay tres formas de utilización. Hay uno que se llama notitia o noticia, que tiene que ver con un aviso, con un contenido de la fe. Cuando se habla de la fe de los apóstoles, o sea, el conjunto de creencias que tenían los apóstoles. También se le llama censo o ascensus, que tiene que ver con un acuerdo, una convicción de que el contenido de esa fe es verdadero. Entonces yo estoy convicto, tengo una convicción de que esto es verdadero. Hago un asentimiento, ascensus, esa idea de asentimiento. Yo digo sí, esto es verdadero. Y el otro elemento, o la otra forma en que se utiliza la palabra fe, es fiducia, que tiene que ver con la confianza que yo tengo en este conjunto de doctrinas, una confianza personal en la obra de Dios. Entonces, si nosotros volvemos al texto de Santiago, específicamente el capítulo 2, versículo 1, ahí parece que hay un tema de su fe que no se condice con una práctica en su vida. Entonces quizás esté refiriéndose a este asentimiento. Ellos dicen, sí, yo creo en esto, pero al mismo tiempo viven de una forma diferente. Entonces pareciera ser que no está refiriéndose precisamente a esta fe, a este uso salvífico de la palabra fe. Pero ahí ya tendríamos que hacer un estudio más detallado del uso y todo lo demás. Pero por ahora, de forma así superficial, pareciera ser que va por ahí la cosa. Claro, y tendría mucho sentido, porque también nosotros hablamos mucho acerca, por ejemplo, de lo que es la ortodoxia muerta, ¿o cierto? O tener las declaraciones correctas sobre ciertas cosas. Y esto que pasa también mucho dentro del movimiento, por así decirlo, reformado, del cual nosotros somos parte, de tener palabras muy lindas y una muy buena elaboración teológica, pero que no necesariamente eso que confesamos, ¿cierto?, lo llevamos o lo vivimos de una manera más bien práctica. Ahora, algo que yo quería hacer notar, antes que se me olvide, es Gálatas 5:6. Cuando Pablo dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Entonces, aquí también vemos ese interés de Pablo, no solo en la fe
como siendo sola y nada más, sino que él dice, ¿qué tipo de fe? ¿No? Y aquí tiene mucha relación con la fe que está hablando Santiago, que es una fe que obra, es una fe que no está muerta, es una fe que demuestra, ¿cierto?, ser genuina y real por medio de las obras. Por eso Pablo dice la fe que obra por amor. Y ahí ya tenemos también el fundamento de 1 Corintios capítulo 13, ¿cierto? Si hacemos todo como tratábamos en el episodio anterior, sea que hablemos lengua angélica o no, si no lo hacemos con amor, en realidad no sirve de nada. Ujú. Veo a Argenzo con cara de querer decir algo, ¿no? Mira, no, me causaba un poco de recuerdos cuando comentaban esto de las obras y de la fe en la vida del creyente. Es algo que va sumamente ligado, o sea, no podemos pretender llevar una vida diciendo tener fe y no evidenciarla por obras. Y esto es algo que se critica mucho, y hay que quizás ser sincero y dejarlo bien claro igual, a ciertos grupos reformados, porque hay un concepto, no sé si ustedes lo han escuchado, pero es el salvo siempre salvo. A mí una vez me lo comentaron. Clásico. Me dijeron, tú eres de salvo siempre salvo. Estos que toman creen que cerveza. son salvos y pueden hacer lo que quieran, vivan como quieran, total son salvos. Claro. Y creo yo que eso es totalmente contrario a lo que creemos y a lo que la Biblia enseña. O sea, alguien que ha creído realmente, alguien que tiene fe realmente en Cristo, lo va a evidenciar sí o sí mediante sus obras. Como decía Guillermo, a veces de buena manera, otras veces quizás más baja, porque entendemos que la vida o el progreso del creyente también tiene alto y bajo, pero evidentemente siempre va a haber una muestra de buenas obras. Sí. Oye, a mí me pasó igual una vez, me acuerdo, cuando estaba en la denominación a la que yo pertenecía antes, no voy a decir el nombre para no entrar en pelambre, pero no era bautista, ¿ya? Pero ya ustedes entienden. Y claro, estaba hablando con un pastor, me acuerdo, y yo le empecé a conversar de este acercamiento que yo empecé a tener con la teología reformada, qué sé yo, y él como que se puso como muy serio, así como... El ambiente se puso, y era un pastor al que yo respetaba mucho, y él obviamente me tiene mucho cariño, y hasta el día de hoy no hay un distanciamiento a causa de esto, pero me acuerdo, y porque su expresión fue como, y me dijo, yo no conozco a ni un calvinista que se haya hecho calvinista sino para poder entregarse a sus deseos, una cosa así. Y yo quedé así como, ¿pero cómo me está diciendo esto? Si, no sé, pues yo estoy leyendo a tal personaje y habla mucho acerca de la piedad, del vivir una vida santa, qué sé yo, y se hacía llamar Juan Calvino, entonces yo digo, ¿cómo me puede decir? Claro, pero está como ese estigma de que queremos creer que la salvación es solo por la fe, que la justificación es solo por la fe, para poder vivir una vida licenciosa o entregada, ¿cierto? A ciertos placeres, y no, El libertinaje, claro, y no ocuparnos de la Conoce muy santidad. malos calvinistas. Conoce muy malos calvinistas. Es verdad. De hecho, Y- hablando de experiencia, aprovechando que sacamos el tejido para pelar, Puta, la señora. la señora acá, está aquí ¿cómo se llama? Departamento femenino. Claro, El centro madre. Centro madre. Sí, dejémoslo así mejor. Centro madre. Esta me parte yo creo parece. que mejor borrarla después en la edición porque No, nos van a funar. sí, es verdad. Carta al consistorio. Volviendo. Entonces, aprovechando esta oportunidad que sacamos el tejido para comentar. Tuve una experiencia similar a la tuya, Cristóbal. No con un pastor ni nada de eso, sino que en una librería cristiana. Yo fui después de no haber ido durante muchos años porque no estaba viviendo cerca de esa librería, en la misma ciudad. Entonces de repente volví y fui y me encontré a un chico que conversaba harto antes con él. Él era de una iglesia pentecostal, creo, no recuerdo muy bien. Harto que conversaba. Se nota. Y ya empezamos a conversar cómo había estado, cómo estaba su iglesia, siempre bien buena onda entre ambos. Y de repente le digo, oye, ¿cómo estás con todo este movimiento que hay de gente que está saliendo de las iglesias pentecostales y todo lo demás? Y me dice, no, yo permanezco en mi iglesia, pero yo soy reformado, yo tomo cerveza. Y yo quedé así como que, no sé, me pasó un frío por la espalda. Como que medio sed en realidad. ¿Qué? No, como que me pasó un aire así como escalofrío. Como, oye, calma, ¿qué está pasando acá? ¿Ser reformado, ser calvinista solamente está marcado por tomar cerveza o no?
Perdón, excuse me. No, ¿De qué me perdí? claro, ¿de qué me perdí? ¿Qué pasó en todo este tiempo? Y claro, pues existe esa visión lamentable, triste, que muestra o que debilita un poco la posición reformada, su apego a las escrituras, su apego a la vida santa, que no es una santificación para poder tener licencia de pecar. O sea, Pablo es súper claro en su carta a los Corintios, en el primer versículo, en el saludo, él dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Es decir, ellos que han sido sacados de este camino de maldad y puestos en el camino del Señor, en el camino de la fe, ahora son llamados a andar en ese camino como corresponde. No andar mirando para el lado, desviándose, ni nada de eso. Son llamados a ser santos. Es decir, ellos han sido sacados, han sido separados, han sido santificados. Ahora es su deber vivir en esa santidad, actuar en esa santidad, pensar en esa santidad, hablar en esa santidad. Y es ahí donde quizás nosotros muchas veces pecamos. Nos aprovechamos de esa santificación ya conseguida, ya lograda, ya conquistada para nosotros, y nos olvidamos de caminar en esta misma santificación, y eso muchas veces lo pasamos para afuera, claro, con nuestro actuar, lamentablemente. Y eso no es nuevo tampoco. O sea, ya el Pablo, imagínate, tan poquito tiempo había pasado y que la iglesia se estaba conformando, y Pablo ya tuvo que lidiar con eso en Romanos. O sea, cuando le escribe a los hermanos, o sea, ¿pecaremos para que la gracia abunde? No, dice, de ninguna manera. O sea, imagínate, ya en ese entonces ya estaba lidiando con el asunto de ver la gracia, de ver como una licencia para pecar. Claro, de que la obra no era necesaria para la salvación misma, para esa obra exclusiva de Dios, para verla como, claro, una opción para, como dijo ahí tu amigo, para ir a tomar cerveza. No hay ningún problema con eso en realidad, pero como para llevar una vida entregada al pecado nomás. Y ahí se ve un poco la naturaleza humana, o sea, de que no ha cambiado mucho desde entonces hasta ahora. O sea, esa naturaleza humana que tiende al pecado antes que a la santidad. Entonces, pero ahora, con respecto a lo que dijiste del tema de la cerveza, es que, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me pasa que siento que eso igual es culpa de los mismos reformados. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes, como nosotros obviamente, que se hacen reformados, y cuando se hacen reformados como que hacen las cosas pero como para meterle el dedo en la llaga a los otros hermanos que de donde la iglesia de donde salieron, ¿cierto? Como que suben fotos haciendo tal cosa solo como para causar rabia o un poco de malestar en otro. Yo encuentro que esa cuestión es súper nada que ver. O sea, ¿por qué hacerlo? No tiene sentido. Entonces creo que un poco parte del estigma que también hay de la otra visión, del otro lado, una exageración de ciertas cosas, pero también es parte culpa del otro lado, que hace cosas para causar, por así decirlo, el malestar de otros hermanos, que no tiene sentido hacerlo. Claro. Es como no sé, es que hay varios casos, hay varias perspectivas de un tema. Siempre hay muchas perspectivas de un tema. Desde perspectivas desde las cuales uno puede mirar distintos aspectos de esta realidad. Entonces están los hermanos que sí lo hacen con un sentimiento de rabia, quizás, con sus iglesias pasadas. Hay muchos que salen heridos e hiriendo a otros, y a partir de ahí realizan esos actos de, entre comillas, libertad, mostrando un poco cómo ellos quizás tienen una moral o una visión bíblica más elevada, claro, que les permitiría eso, y los demás siguen en esa esclavitud. Quizás esa idea está en su corazón, en algunos. Pero hay otros aspectos también, hay quienes simplemente lo hacen por dar cabida a su pecado, claro, sus necesidades pecaminosas, y eso ocurre simplemente, y de poder vivir en conformidad al mundo. Y a veces no se dan cuenta, es un discurso medio interno del corazón. Y ocurre eso también. Ahí es nuestro deber poder orientarlos. A lo mejor están en una etapa de desconocimiento, no sé. Ocurre, yo cuando conocí al Señor,
porque yo no vengo de otra iglesia. Yo antes era del mundo, la iglesia era la iglesia de Satanás, la sinagoga de Satanás, esa era mi otra iglesia. Y ahí conocí al Señor en una iglesia presbiteriana. Y ahí me pasó algo así. Yo estaba típico alumno de enseñanza media, bueno para tomar. Llego a una iglesia evangélica presbiteriana y digo, chuta, mi visión. ¿Qué son los evangélicos? No tengo idea. Solo sé que no toman, no fuman, no hacen nada de eso. Ya, pues, entonces démosle. Y dejé totalmente el copete. Y luego, ya en este compartir con los adolescentes, ya el siguiente año jóvenes y todo lo demás, me empiezan a invitar a sus carretes. Y súper piola, hasta que un momento un chico estaba tomando. Y yo quedé así como, perdón, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esto yo no lo conocía, no era así. Y me explica, no, sí, mira, lo importante no es curarse, eso es pecaminoso. Es pecaminoso curarse y embriagarse. Bueno, no dijo embriagarse, dijo curarse. Pero beber en sí, en estricto rigor, no es pecado, uno puede beber y disfrutar. Al final Dios hizo esto para la alegría del corazón del ser humano. Ya, bien, pues, bacán. 3 doritos después, súper alegre. El mismo compadre que decía esas palabras, abrazado al WC. Chuta. Entonces, complicada escena. Todavía no ocurría este boom de migración de iglesias pentecostales a presbiterianas. Fue antes de eso, mucho antes de eso. Era un presbiteriano de cepa, por así decirlo. Yeah. Y claro, voy ahí, obviamente yo en mi desconocimiento y también en este recién conocer las doctrinas de la gracia, recién conocer el evangelio en estricto rigor, vi, entonces se puede, yo puedo compactuar mi vida pasada con amar a Dios. Esa fue mi reflexión personal interna, como casi que sin darme cuenta. Esa fue la reflexión de mi corazón, como puedo seguir viviendo como yo estaba viviendo, no necesito privarme de estas cosas, puedo seguir curándome y al mismo tiempo amar a Dios. Y ahí vino un periodo de mi vida en el cual yo, aquí estoy como en el momento de testimonio, claro, en el cual yo... En el confesionario. En el confesionario, claro, con el padre. Tenía la posibilidad de llegar con caña a la iglesia, ¿cachai? Al catecúmenos. Más encima. Y cuando ocurre ese evento, yo digo, esto está mal, no puede ser así. Ese evento de estar ahí en el catecúmenos es como la membresía, el curso para ser miembro. Premembresía. Claro, no, membresía, curso de membresía o premembresía. O sea, en fin, el curso eso. Para poder ser miembro. El discipulado. Claro. El discipulado. En fin, varias iglesias lo llaman de distintas formas. Pero el curso para poder ser miembro. Y ahí yo tenía muchas ganas de opinar con relación a un tema que me estaba llamando mucho la atención. Y no podía. Porque tenía miedo de que al hablar se sintiera y supieran de que yo había estado curado y estaba con caña en ese momento. Entonces es ahí donde empiezo a cuestionarme todo esto, esta realidad. Y me doy cuenta que está profundamente mal. Entonces fíjense cómo en ese evento ocurre... No en ese evento, pero en ese aspecto de las distintas vivencias que cada uno tiene, ahí hay un tema de dar cabida al pecado en nuestro corazón y buscar excusas para poder pecar nomás, pues, y darse todos esos gustitos que el corazón pecaminoso quiere darse nomás. Claro. Es eso. Es como buscar la excusa. Por eso yo a veces cuando, por ejemplo, me pasaba, a veces me preguntaban jóvenes cuando yo estaba en otra iglesia, me preguntaban con respecto al tema del alcohol, qué sé yo. Y claro, yo decía, mira, si esto no está mal, no es malo que te sirva algo, qué sé yo, pero si no, nunca lo has hecho y sabes que a lo mejor no tienes como no te vas a poder controlar, mejor ni lo hagas. ¿Para qué? Si no, tampoco te estáis perdiendo nada. O sea, sí, te estás perdiendo, no, pero nunca no te estáis perdiendo algo tan así como bueno, lo mejor de la vida, qué sé yo, ¿no? Preferible, claro, obviamente es ser obediente al Señor, y ahí y de alguna otra forma también tienes un fundamento teológico. O sea, ya lo dijimos, si hemos sido salvos es para buenas obras,
Y buenas Sí. obras no en el sentido solamente de hacer cosas buenas, sino también implica dejar de hacer aquellas que estaban mal. Matar. Entonces, Exactamente. por un lado, yo, y si alguien de los que va a escuchar esto piensa que nosotros queremos afirmar esto de la salvación solo por obras, o sea, digo, solo por la fe, no es con el deseo de tener ahora chip libre para vivir como vivíamos antes, ¿no? Sino, en primer lugar, porque así es, así Dios dice que sea, y porque no había posibilidad de que nosotros por nuestras obras pudiésemos hacer algo para obtener esa salvación, para ser justificados. Sin embargo, esa fe que justifica, esa fe que realmente da vida al hombre y a la mujer, al humano que estaba muerto en su delito de pecados, necesariamente tiene que llevar a buenas obras. Es como un río, es como no sé, pues estamos aquí en el sur de Chile, como el Biobío, necesariamente desemboca en el océano. Así es un poco la relación entre la fe salvadora y las obras. Una precede, ¿cierto? La fe precede a las obras, pero la condición necesaria para las buenas obras es la fe genuina. Y esa es la misma relación que expone Pablo y que también deja ver Santiago muy claramente. Muy claramente. Dice que van juntas. No viene una sola. No es como dice, creí en Dios, listo, sigo viviendo y... No, necesariamente vienen buenas obras. Eso como para resumir, porque ya creo que estamos llegando más o menos al final de... Yo tengo una este pregunta episodio. súper buena, pero no sé si Gerson quiere decir algo. Yo tengo una pregunta que nos va a alargar dale unos nomás, 5 dale. Dale minutos. nomás, dale. Chuta. ¿Seguro? Dale nomás, dale. Sí. Una persona que no ha sido salva, que no es hijo de Dios, no es un escogido, como diría Efesios y Romanos, ¿puede hacer buenas obras? Wow. O sea, uno puede decir, no sé, un papá que no es cristiano sí puede tratar, por ejemplo, bien a sus hijos o con amor. Y eso es una buena obra. Y ahí entra el tema. ¿Qué Ahí dices entra el tú, tema. Gerson? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Interesante, está interesante el tema. Ahí quizá alguien podría relacionarlo con el concepto de gracia común, o sea, si tanto pecadores pueden hacer buenas obras como nosotros, pero está como para pensarla. ¿Quién preparó las buenas Sí. obras? Quiero escucharlo a ustedes. Hay una distinción que se hace ahí entre lo que sería, deja guardarme, pero una era una buena obra y la otra era una... se me olvidó el concepto. No me puedo acordar. Pero había una división, ¿cierto?, entre lo que era una buena obra. Pero claro, ahí está justamente, o sea, desde la perspectiva divina, la buena obra es la que obra por fe. Ujú. Porque sin fe, dice Pablo, o sea, sin fe, finalmente, lo que no viene de fe es pecado. ¿Sí? Entonces, claro, a nuestros ojos, y en virtud de la gracia común, ¿cierto?, de que si bien el pecado y la corrupción del hombre es total, la depravación del hombre es total, pero no significa que no quede o que no pueda tener buenas acciones. ¿Cachai? Como, no sé, tratar bien a su esposa o ayudar a un pobre. Pero finalmente esas no son contadas como buenas obras delante de Dios en un sentido, no sé, del que habla Pablo, por ejemplo, en Efesios 2, versículo 9, si no me equivoco. Porque finalmente, basándonos, como dijimos, ¿cierto?, en que hay que verlo a la luz de la Escritura, no provienen de fe ni de amor por Dios, ni con el fin ni el deseo de glorificar a Dios. Por lo tanto, son buenas acciones solamente. ¿Cachai? Ujú. Y ahí también entra un poco a juzgar nuestras buenas obras. Porque muchas veces pensamos, hice una buena obra porque hice tal cosa. Pero ¿cuál fue el motivo dominante en mi corazón para hacer tal cosa, por ejemplo? ¿Fue la gloria de Dios? ¿Fue el amor al prójimo? ¿O fue en realidad sentirme bien conmigo mismo? Ujú. O acallar mi conciencia simplemente porque estaba un poco... Pero para sentirme bien yo, ¿cachai? Entonces ahí hay varias cosas que considerar. Pero creo que esa era la diferencia que yo quería decir al principio entre una buena obra y una buena acción. Creo que eso, Entonces, no me acuerdo. en estricto rigor, un no creyente, un no hijo de Dios, no puede hacer buenas obras. Claro, en el sentido que yo pienso, en el sentido que acabo de decir, no. Ujú.
Quizás asociándolo, o sea, me tomo de lo que dice el Cristóbal, asociando lo que enseña Santiago, cuando muestra casos de Abraham o de Rahab, pero ahí vemos obras que también van relacionadas con la fe. O sea, esa fe que se perfecciona mediante la obra. Pero en este caso no habría esa fe, como lo planteas tú, no sé. Claro. Es exactamente eso, porque Dios preparó las buenas obras para que anduviésemos en ellas, y ese anduviésemos no es cualquier persona. Ese anduviésemos hace referencia a hijos de Dios. Y es así como uno logra entender que las buenas obras tienen un triple aspecto. Creo que la Confesión de Fe de Westminster, en este momento no recuerdo ni el capítulo ni el párrafo, pero es en su capítulo de las buenas obras, habla un poco de eso. Muestra cómo la buena obra tiene que ser hecha no solo, o sea, además de ser hecha en conformidad a una norma, que es en conformidad a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, también debe ser con un corazón transformado. O sea, si las cosas que yo hago teniendo un corazón de piedra, es decir, no siendo un creyente, entonces esas obras jamás van a glorificar a Dios. Claro. Porque no fueron las obras hechas por Cristo de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Por más buenas que puedan parecer, entre comillas, buenas que puedan parecer a nuestros ojos humanos. Por otro lado, si es una obra hecha por alguien que tiene un corazón de carne, que ha sido transformado por la obra del Espíritu Santo, aplicando la obra de la cruz de Cristo en su corazón, entonces ahí sí estamos delante de una buena obra, donde incluso el propio vivir y respirar, el propio beber y comer, pasa a ser una buena obra, porque es hecha por un corazón transformado, que ahora tiene la capacidad de glorificar a Dios por medio de las cosas que hace, y por lo tanto Dios se alegra en ello. Y esa dimensión de la buena obra nos ayuda a nosotros a disfrutar más de Dios. Cuando comemos o cuando bebemos, sabemos que está siendo para la gloria de Dios. Y ahí tenemos el ejemplo clásico de un papá chocho con su hijo que da sus primeros pasos. Y está lleno de alegría, está exultante de alegría, cuando el cabro chico dio 2 pasos y se cayó. Dio 2 pasos, se mandó un porrazo, tuvo que llevarlo a urgencia, pero... Claro, pero esos 2 pasos trajeron alegría en su momento. Claro. Y después preocupación, pero en su momento buena alegría. O esos papás bastante incómodos para nosotros los solteros, que te mandan fotos de cabros chicos haciendo caca y uno queda así, incómoda esta cuestión. No, gracias. ¿Cómo va a ser agradable esto? ¿Cómo va a ser agradable esto? Pero él está chocho, está feliz con esa obra de su hijo. Lo mismo pasa con nosotros al ser hijos de Dios. Dios nos mira con alegría y gozo, porque se goza en sus hijos, porque en ellos ve la obra de Cristo, obviamente. Claro. Sí, esa diferencia que tú hacías. Y ojo que no solamente el ser un hijo de Dios asegura que todo lo que yo haga vayan a ser buenas obras. Es muy importante eso que tú decías, que tiene que ser hecho conforme a la norma o a la regla, en este caso la escritura, para la gloria de Dios y nacer de un corazón regenerado. O sea, no porque soy cristiano ahora todo lo que yo haga van a ser buenas obras. O sea, como decíamos, o sea, tomo hasta curarme, al filo total. Ahora, solo buenas obras. Eso no, porque no está en conformidad a la norma. Claro. Ahí ya herimos un punto de las perspectivas. Claro. Pero bueno, interesante este tema en general, ¿sí? Para traer un poco más de luz. Ojalá que hayamos sido más o menos claros y no enredarlos más con respecto al tema. Pero ahí, y como si los enredamos más, que nos escriban por Instagram. Sí. Y ahí vamos a intentar solucionar sus dudas. O no. Vamos a intentarlas. O no. Claro. Solo va a ser un intento. No aseguramos nada. Ok, un intento de buena obra. Claro. Vamos a intentar hacer una buena obra, pero no aseguramos absolutamente nada, la verdad. Bueno, ya hicimos más o menos un resumen de lo que ya hablamos a lo largo de todo el episodio. Esperamos que esto pueda ser de mucha bendición para cada uno de los que lo va a escuchar. A mí en lo personal siempre me edifica hablar en de estos temas, tener estas conversaciones y escuchar también de repente una opinión diferente o
profundizar aún más en lo que ya sabía o en lo que ya creíamos. Así que eso, yo sé que hay avisos, así que Gerson, te doy la palabra. El hombre de los avisos. Bien, gracias. Vamos a dar los avisos, como ya es de costumbre en este podcast. Voy a omitir el primer aviso porque ya causa mucha risa, pero lo voy a decir de otra manera. Sigan escuchando este podcast en esta temporada. Igual se rieron, ¿cachai? No lo logré. Quedo estigmatizado ya. Pero tenemos otras actividades también. Este sábado 1 de mayo, si no me equivoco, que también es feriado, por lo que recuerdo, vamos a iniciar nuestra Academia Misión Reforma, la cual tiene por objetivo entregar ciertas herramientas para que todos los que estén ahí participando puedan adquirirla y también ponerla en práctica en su iglesia. Así que están todos invitados a participar. Ya vamos a estar mandando el mail de confirmación para todos los que ya se inscribieron. Así que atento ahí también a sus correos. Y alguien me hizo esa pregunta, si era todos los sábados. Y la verdad es que no, es una vez al mes esta sesión o este módulo de la academia. Salvo el mes de mayo, que vendrían a ser 2 sesiones. Una el 1 y otra a finales del mes de mayo. Pero sería una vez al mes. Así que están todos invitados a participar. Y lo importante es también inscribirse. Que lo hagan con tiempo para no perderse nada de la información. Y también tenemos otra actividad que es nuestro culto, nuestra reunión de Misión Reforma, los días domingos a las 6 de la tarde, en donde ahora vamos a iniciar una nueva serie que está basada en el libro de Eclesiastés, la cual lleva por título Vanidad. Un título bastante original, pero no es nada original. Pero está muy relacionado con la temática. Así que también los dejamos invitados a participar. No sé si se me queda algo, Guillermo. Más original es la bajada. Si quieres compartir algo. La bajada del nombre es mucho más original. Claro. Nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol. Es que es un juego de palabras mostrando cómo el título ya es nada nuevo bajo el sol. Claro. Es un poco... No, sí, se entendió. Que nadie entendió. Y todos nos reclamaron de que era muy fome. Pero esa era la idea por detrás. Es una idea filosófica por detrás. Un paradigma filosófico por detrás. Es como la historia del rey desnudo. ¿Cuál es? ¿La cachas, no? No. ¿Cuál es esa historia? Es de un rey que le dicen como que quiere el mejor vestido, las mejores ropas. Y ahí un tipo va para timarlo y le dice, mire, mueve los brazos y sacude algo que no se ve. Y le dice, es que esta tela es invisible. Solo pueden verla aquellos que son inteligentes. Y ahí él se engaña a sí mismo y dice, oh, pero sí es preciosa, es maravillosa esa tela, es bellísima. Adelante, haga el vestido. Y ahí se difunde la idea de que este rey ahora tenía un vestido que solo las personas inteligentes podían ver. Y aquí estamos ampliando a 50 minutos del podcast, lo siento. Pueden ya cortar, no hay problema. Sí, apaguen el teléfono, apaguen, no lo mismo, sí, ya. Entonces, al final llega el día en el cual este rey va a presentar sus ropajes y se pasea desnudo por el salón. Y toda la gente, todos los nobles que estaban ahí viendo el vestido, o viendo el desfile de este rey desnudo, están maravillados, como que miren, oh, pero es demasiado precioso y mira las costuras. Y el compadre está en pelota paseándose. Y de repente aparece un niño y empieza a reírse porque el rey estaba desnudo. Y ahí mostrando un poco no me acuerdo del final cómo era, pero era básicamente eso, como evidenciaba la estupidez del pueblo. Maravilloso. Aquí es un poco lo mismo. El título decimos que es como para inteligentes, pero la verdad, no. Solo no se nos ocurrió algo mejor. Solo fue eso. No se nos ocurrió algo mejor. No somos tan creativos. No somos tan creativos. Se sabe. En fin. Bueno. Se sabe. Gracias por el apoyo, Cristóbal. No, pero ahí. Está bien. Oye, darle un fuerte abrazo, saludo. Esperamos que puedan compartir este episodio en sus redes sociales, en sus historias o enviárselo a algún amigo. Síganos ahí en Spotify, también pueden vernos en YouTube, suscríbanse al canal, también se van compartiendo otros contenidos que se van desarrollando en Misión Reforma. Así que eso, si no hay nada más que decir, nos escuchamos y hasta pronto.